fortuna en relaciones internacionales, hoy con un tema que tiene en vilo aparte del mundo, es la elección del presidente de Estados Unidos, y yo creo que habría similar interés en el mundo romano cuando, o porque habían asesinado al emperador de turno, se elegía un nuevo emperador, ¿no? Por las consecuencias que puede tener esta decisión en el mundo. En su época, en el Mare Nostrum romano, y dada la importancia actual de los Estados Unidos. Quien nos va a hablar es un gran amigo del curso, que es el doctor Gastón Marano, que es abogado, graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires, máster en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, con estudios en el Foreign Office, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el Foreign Service, perdón, supervisor especial en cuestiones en el área consular de la Embajada de Estados Unidos y director de la consultora legal MGR, perdón, que presta servicio aquí en Estados Unidos, haciendo competencia a uno de los disertantes, que es Richard Hayne. Espero que se conozcan. A su vez es lo que aquí estamos llamando un abogado mediático, o sea, sus continuos pasajes por las cámaras de la televisión argentina lo ha hecho muy notable. Querido Gastón, buenos días. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Buen Muy día bien, a todos. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Gracias nuevamente por la invitación. Muchos me conocen, hace ya 11 años que Roberto me extiende este placer que implica venir a esta diplomatura. Los primeros años venía en carácter oficial como empleado del Departamento de Estado, luego cuando me fui de ahí, comencé el ejercicio liberal de la profesión, tuvo la deferencia de seguirme invitando, no sé hasta cuándo será, pero aprovecharé mientras dure, porque es siempre un placer estar acá y realmente como docente ver tanta concurrencia un sábado a la mañana, lo digo siempre, no me canso de decirlo, me devuelve la esperanza. Es un enorme placer para mí, realmente. Roberto, vos lo sabés, y los saludo a todos en esto. Sé que muchos me conocen, algunos habrán estado en la última charla que di hace un par de semanas referida al tema de fundamentalismo y demás. Hoy nos convoca otra cuestión que, como decía recién Roberto, tiene en vilo a gran parte del mundo, por no decir a todo el mundo, no sé si a todos los habitantes de todo el mundo, pero por lo menos a aquellos que se dedican a la política. Ningún político de ningún rincón del mundo es ajeno a lo que está pasando en el proceso eleccionario de los Estados Unidos, y esto es porque una elección en los Estados Unidos no determina únicamente el curso que va a llevar ese país durante los próximos 4 años, sino que por su carácter de hegemón global determina también el curso que van a tener que llevar algunas otras naciones por una cuestión meramente adaptativa. Es decir, existe una lógica reactiva de las naciones con menor dotación de poder económico y militar respecto a lo que hacen aquellas naciones de mayor poder económico y militar. Esta es una dinámica natural en la estructura internacional. Y estamos frente a, como dije antes, el hegemón global, el jugador con mayor dotación de poder económico y militar. Por lo tanto, la fuerza centrífuga que ejerce Estados Unidos con sus políticas arrastra a casi todos los chiquitos y a casi todos los grandes también. Digo, nadie es ajeno a lo que pasa. Bueno, me pidió Roberto que hablara a 3 días de las elecciones respecto a qué podemos esperar, si una continuidad, una ruptura, cómo entenderlo. No es un tema fácil o sencillo de abordar porque lo cierto es que hay que rever no solo lo que está en juego, sino quiénes están jugando este juego ahora, que son Trump y Biden. Cuando pensaba cómo estructurar la charla, pensé hacerla, sé que muchos son estudiosos de las relaciones internacionales, incluso desde sus carreras de grado, recordarán a ese gran autor que es Waltz. Waltz proponía entender a los estados y a la acción de los estados desde 3 niveles de análisis.
Un nivel estructural, decía Waltz, que es la posición que ocupan en el globo en cuanto a su dotación relativa de poder. Se puede estudiar también a un nivel nacional. ¿Cuál es la política habitual en ese Estado? ¿Es un Estado más bien democrático? ¿Es un Estado totalitario? Eso también nos va a explicar, más allá de si es fuerte o débil, cómo va a actuar. Y se puede estudiar a nivel individual. ¿Quién es el gobernante concreto que esté sentado en un momento determinado en donde se toman las decisiones en ese Estado? Yo hoy les propongo hacer un análisis de dos de esas imágenes, que son las dos que menos le gustan a Waltz, pero no importa, lo usé solo para la introducción, que son la imagen individual, esto es quiénes son Trump y Biden, y si se quiere, la imagen nacional, que es cómo se comporta Estados Unidos habitualmente en cuanto a su política. No voy a entrar en la cuestión estructural del lugar que ocupa los Estados Unidos y por qué esas decisiones son relevantes, porque se escaparía de lo que está pasando en la elección, porque esas realidades van más allá de quien esté sentado ocupando. El análisis estructural dice, no importa quién esté ejerciendo el poder, los poderosos se van a comportar siempre así, los débiles se van a comportar siempre así. Entonces vamos a entrar en esos otros dos niveles de análisis y prefiero comenzar hablándoles primero de quiénes son Trump y Biden. Y el mejor predictor de quiénes son en la política es ver, en el caso de los dos, cómo llegaron al poder. Bueno, los dos llegaron al poder, Biden fue vicepresidente, pero quiero decir, cómo llegaron al poder presidencial en el caso de Trump y cómo se propone llegar al poder presidencial en el caso de Biden. Esto es analizando un poco su campaña. La campaña de Trump, no me refiero a la actual, me refiero a la que lo convirtió en presidente, fue una campaña sorpresiva en la historia política de los Estados Unidos. La campaña actual no lo es simplemente porque existió esa otra, pero estamos hablando de una figura anti-establishment completamente, que sale de la política tradicional de los Estados Unidos. Tal vez una buena manera de pensar qué cosas se va a animar o no a cambiar Trump, parte de pensar también en cuál es su base electoral. Trump ha sido elegido por dos grupos de electores que tradicionalmente no habían sido escuchados en los Estados Unidos. Estoy hablando de lo que se denomina el Rust Belt y el Bible Belt, y paso a explicarles qué es cada una de esas cosas. El Rust Belt, o cinturón del óxido, es el conjunto de estados de los Estados Unidos, realmente los ubicaríamos hacia el noreste, que dependen de la industria de manufactura, especialmente automotriz, pero en realidad la gran siderurgia en todas sus formas. Es una región de los Estados Unidos, piensen como ciudad clave en Detroit, por ejemplo, que estuvo en franco declive en las últimas décadas. Un problema de desempleo galopante en donde la clase media abandonó esas ciudades porque la imposición de nuevas tecnologías les sacaba trabajo, la competencia con algunos inmigrantes le quitaba trabajo, porque justamente muchas de esas empresas tuvieron que mudarse al exterior, caso México y China. Y el cierre de ciertas fábricas castigó muy fuertemente a esto que se llamó el cinturón del óxido. Y justamente este nombre del óxido tiene que ver con esas fábricas abandonadas. Si uno recorre esa parte de los Estados Unidos en auto, yo tuve el placer de hacerlo, el paisaje es de fábricas abandonadas. Es absolutamente desolador. Y Trump le habló por primera vez a esta gente y le habló, ¿se acuerdan de ese eslogan que es America First? Y vamos a ejercer un proteccionismo que finalmente hizo, que finalmente llevó adelante, por supuesto, que va a proteger sus empleos. Y Trump consiguió originalmente el voto de los miembros del Rust Belt, ¿no? De Pensilvania, Ohio, Maryland, Indiana, todos esos estados tan castigados, tan abandonados. La retórica que le ganó ese electorado, como les decía, es la del proteccionismo. Ustedes saben que Trump renegoció el NAFTA de una manera absolutamente impensada, colocó un sistema de tarifas que complica o hace tremendamente caro importar determinados productos, el acero, por ejemplo, a los Estados Unidos. Tal vez la política exterior más clara de Trump, aunque después voy a entrar en el tema de política exterior, prefiero hablar ahora de cómo fue su ascenso al poder, pero fue la confrontación con China por cuestiones comerciales, digamos, y hablando siempre de la protección del empleo americano. Y a Trump le ha ido bien con esto, le ha ido políticamente bien porque consiguió los votos, pero le ha ido económicamente bien.
digamos, el aumento del empleo en los Estados Unidos hasta que golpeó el coronavirus había sido bastante marcado. Y el segundo grupo de electores que le dio el triunfo a Trump fue el denominado Bible Belt, o cinturón de la Biblia. Es una sección del país que está muy ganada por los factores y los elementos religiosos. Son comunidades que no cesan en su costumbre decimonónica de ir a la iglesia todos los domingos, en donde la participación religiosa implica muchísimo más que lo meramente religioso, implica un sentimiento de comunidad. Es decir, en la iglesia, el domingo, en las pequeñas comunidades de Alabama, Mississippi, Kansas, Oklahoma, se habla de mucho más que religión. Es decir, se pertenece a una sociedad, se deciden cosas que impactan. Bueno, todo eso lo compone el denominado Bible Belt, ¿sí? El cinturón de la Biblia. Y Trump tuvo una retórica que lo llevó al poder orientada a ganarse a ese cinturón. Más allá que es típicamente republicano, Trump le habló específicamente. Pensemos que una de las retóricas más fuertes de campaña que también llevó adelante era que él elegiría para la Corte Suprema de los Estados Unidos un candidato que se opusiera al aborto. Y esto es una prédica, una retórica muy interesante para ese Bible Belt, porque obviamente en un contexto religioso en general lo componen estos estados que están en contra del aborto. Y les trajo enormes elementos simbólicos. Por ejemplo, estos estados fuertemente cristianos sienten una conexión de, si se quiere, prelación religiosa con Israel, y Trump llevó la capital de Israel a Jerusalén, como recordarán o como sabrán o habrán leído. Por otro lado, y esto lo digo con mucha deferencia, tienden a ser estados con fuertes niveles de racismo. Y Trump siempre fue blando para condenar el racismo en los Estados Unidos. Cada vez que hay un acto de violencia policial que se cobra la vida de algún ciudadano negro, por ejemplo, y sale el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? De las vidas negras importan, las vidas de los negros también importan. Trump responde con cosas como la vida de los policías importan, minimiza el discurso, y eso también genera simpatía en estados que por supuesto no van a reconocer públicamente, pero que tienen una tendencia a la discriminación. Y esto lo digo porque si uno los analiza estadísticamente, son por ejemplo estados en donde es predominante el accionar del KKK, del Ku Klux Klan, ¿no? Que es una asociación civil fuertemente racista, o de la National Rifle Association, que es una asociación, la Asociación Nacional del Rifle muy conectada con grupos de decisión racista. Digo, y este electorado, el Rust Belt y el Bible Belt, fueron los que terminaron determinando el triunfo de Trump. En esta elección, Trump le sigue hablando a ese electorado. Sabe que si pierde esa base electoral, la verdad es que le va a ser muy difícil ganar la elección. Bueno, vamos a repasar un poco, para no olvidar que estamos en una clase de relaciones internacionales, cuál es la postura de Trump frente a lo internacional. Al menos una semblanza. Para ver cuánto me extiendo, Roberto, ¿hasta qué hora querías hacer la introducción del tema y el break? Para saber cuánto tiempo tengo. Si no desbloqueas el micrófono, no tengo manera de escucharte. Es constante, el error mío es constante. Hasta las 11. Hasta las 11, son las 11 y 17. Las 12. Entonces, muy bien, perfecto, excelente. Entonces me extiendo tranquilo, gracias Roberto. Bueno, tengo un poquito más de tiempo para extenderme con esto, lo cual me deja tranquilo. ¿Cómo calificaríamos la política exterior de Trump? Muchos se tentaron al comienzo en pensarlo como un neoconservador, porque Trump se parece a un neoconservador. Los neoconservadores son esos elementos de la política estadounidense marcada por cuestiones como el profundo individualismo, el mercado libre, pero especialmente en lo internacional lo que se llama una promoción asertiva de valores estadounidenses como la democracia y los intereses internacionales, ¿no? Los neocons
tiene una política exterior siempre agresiva y de expansión de valores, o sea, basan el derecho de expandirse en estar llevando valores que benefician al mundo entero. Para un neocon, el uso de la fuerza militar es la primera opción, nunca la última, y siempre se manejan en categorías morales absolutas. Son los denominados halcones. Pero hay que tener cuidado con esto, porque si bien todos los neoconservadores son halcones, no todos los halcones son neoconservadores. Hay halcones que no son neoconservadores. Y esto es cierto en el caso de Trump. Trump no es, a mi criterio, de ninguna manera, no lo ha demostrado, aunque se especulaba con eso, un neoconservador. Trump no ha demostrado en sus 4 años de mandato estar a favor de invadir a nadie, ni de expandirse o sobreexpandirse. No le va a pasar como le pasó a Bush y en cierta medida a Obama, no que Obama sea un neoconservador ni mucho menos, pero digo, cargó con una pesada herencia de quedarse atrapado en Medio Oriente por haber enviado más tropas. Él ha dicho siempre que la postura de invadir otros países es un-American y anti-americana, quiero decir, no americana o no estadounidense. Y en general, a diferencia de los neoconservadores, ustedes piensan que lo que define un neoconservador son caracteres morales absolutos. Hay buenos y hay malos, ¿no? Hay una parte del mundo que está habitada por buenos y hay una parte del mundo que está habitada por malos. Eso es incompatible con reunirse con el líder de Norcorea, por ejemplo, cosa que Trump no solamente ha fomentado, sino que ha hecho. Un neoconservador jamás haría eso, porque entendería que está con el eje del mal. Entonces, en ese eje del mal no hay que sacudirse los zapatos después de pisarlo. Sin embargo, Trump no tuvo ningún empacho en reunirse con el líder supremo coreano, ¿no? En una cumbre que es probablemente el hito más importante de la política exterior de Trump. Entonces, bueno, claramente Trump no es un neoconservador. A ver si lo podemos definir por lo menos por descarte. Tampoco es un aislacionista en un sentido concreto. Saben que el aislacionismo es esa sección de la política exterior estadounidense que dice que Estados Unidos debe mantenerse fronteras adentro y no debe hacer nada afuera, debe ocuparse de sus ciudadanos. Algo de la prédica de Trump, especialmente en lo económico, suena así. Pero también es cierto que un aislacionista jamás hubiese dedicado el primer tiempo de su mandato a combatir a Daesh, ¿no? A ISIS, que finalmente fue, si se quiere, destruido durante el mandato de Trump. Esto nos permite descartarlo como un aislacionista. No hay una categoría de política exterior para colocar a Trump con claridad. A mí me gusta decir que es un jacksoniano porque lo relaciono mucho con Jackson, ¿no? Con ese presidente de los Estados Unidos de la década de 1830. Pero lo cierto es que Trump es un pragmático. O sea, si uno tiene que entender la política exterior de Trump, tiene que ir día a día porque sorprende día a día. Por un lado, combina un nacionalismo marcado, con un antielitismo marcado y con una promoción de los valores americanos que confunden, pero los usa intercambiablemente para llevar adelante una política exterior que beneficie a los Estados Unidos de la manera más pragmática posible. O sea, lo vemos dispuesto a usar la fuerza cuando hay intereses vitales de los Estados Unidos vinculados, por ejemplo, el tema con China, una fuerza de tipo económica en ese caso, o el tema con Daesh, con ISIS, por suponer que le podía implicar un futuro atentado a los Estados Unidos, pero jamás usó Trump la fuerza para promover valores democráticos o republicanos, ni usó esa prédica en sentido concreto. O sea, es un tipo particular de halcón, si se quiere, pero no es un neoconservador. Es un tipo realista, y realista en el sentido técnico de las relaciones internacionales, de la corriente del realismo. En ese sentido, de vuelta, todos los analistas han fracasado en tratar de colocar una etiqueta sobre el lomo de Trump simplemente porque no era posible. Estamos, como les decía, frente a un pragmático, un transaccionalista, un sujeto con el cual se puede cualquier líder del mundo sentar a negociar si tiene algo para ofrecerle. De alguna manera es fiel a su carrera previa a la política. Él era un empresario, una persona de transacción. Si a un empresario de bienes raíces le viene una persona con una valija con 10 millones de dólares para llevar adelante un emprendimiento, le importa poco si esa persona es buena, mala, regular, árabe o cristiana. Toma la valija y construye el edificio. Bueno, Trump trasladó eso a
la política, que es una cosa impensada, porque la política siempre se escondió, se escudó detrás de valores en los Estados Unidos, y en todos ocurre, salvo en Trump. Y él tuvo una política exterior sin valores, de ningún tipo, ¿no? Una política, uno a veces toma, bueno, leche descremada. La política exterior de Trump es baja en grasas de valores, digamos, no encuentra uno un solo valor en su política exterior para justificar un accionar. Piensen la oposición con un halcón por excelencia, como fue Bush hijo y sus huestes, ¿no? Con Condoleezza Rice y demás, que decían, bueno, vamos a llevar la democracia de los Estados Unidos a Medio Oriente. Nada de esto hay en Trump. A pesar de que le da un gran poder interno a los militares, los tiene constantemente en cuenta, no lo vemos esto traducido en que pueda pensarse en él como un neoconservador. Muy bien, esta es su política exterior, la que llevó adelante y la que prometió en campaña, y es la que sigue promoviendo en esta campaña que se va a decidir en 3 días. Sigue hablando de la desnuclearización de Corea del Norte a través de un engagement, a través de un acercamiento, porque sabe que un enfrentamiento con otra potencia nuclear está fuera de la mesa. Sigue insistiendo, por ejemplo, cuando habla de Irán y de repudiar el acuerdo. ¿Recuerdan el acuerdo histórico al que Obama había llegado respecto a la desnuclearización de Irán? Cuando Trump lo repudia, no lo repudia porque Irán es malo, dice simplemente que lo repudia porque va en contra de los intereses estratégicos de los Estados Unidos y porque es un mal acuerdo. Digamos, ahí tenemos una postura de cómo él se deshace de valores. Y en lo que toca a nuestra región, que es algo sobre lo que volveré más adelante, ha tenido sí una fuerte prédica anti-gobierno de Maduro en Venezuela, pero sin que haya habido un correlato concreto a eso, más que un intento de alineación de otras naciones latinoamericanas a favor de la postura de los Estados Unidos. O sea, se ha hablado mucho del desembarco de los Estados Unidos en Venezuela, nunca ocurrió, y muy difícil que ocurra con Trump, salvo que por algún motivo le sirve. Bueno, ahí tenemos una lectura del individuo Trump y retrospectivamente a cómo ha actuado estos 4 años. ¿Qué podemos decir de su oponente eleccionario, Joe Biden, que sabe que va a la elección? Trump vuelve con Mike Pence como vicepresidente o candidato a vicepresidente, Joe Biden va con Kamala Harris, una mujer, al lugar de vicepresidente, que es una cosa interesante de analizar. ¿A quién le habla Joe Biden y Kamala Harris? Bueno, en contraposición a lo que les dije antes, a los un-Bible Belts, o sea, a toda la parte de los Estados Unidos que no es profundamente religiosa, porque esa parte de los Estados Unidos profundamente religiosa, con cierto sesgo discriminatorio, difícilmente vote a una mujer con un origen racial mixto. Saben que Kamala Harris es descendiente de indios, no de indios americanos, sino de indios del país, India. Con lo cual, digamos, Joe Biden dio un mensaje claro al elegir una candidata de esas características. Más allá de que es una persona sumamente capaz, el hecho de elegir a alguien de una raza mixta está humeando un mensaje, ¿no? A estados como Vermont, Maine, Massachusetts, Connecticut, New York, digo, esos estados que no se dejan llevar por lo religioso. Le han hablado a los, si se quiere, a los estados no ganados por eso. Y también le ha hablado al Rust Belt. Últimamente, en el último debate, no sé si lo vieron, un poquito mejor que el primero, bueno, no sé, la verdad es que deja mucho que desear los debates presidenciales en esta ronda, pero sí le empezó a hablar al Rust Belt, marcando cómo cayó con el coronavirus y con la pandemia y demás, la industria en los Estados Unidos, y con promesas concretas que hace Biden para mejorar esa industria. Hay que ver si le gana al discurso de Trump en este sentido. Desde la política exterior, que es el otro punto que analicé, elijo estos puntos porque ustedes están estudiando relaciones internacionales y es a donde quiero recalar para dejarles algo que les sirva a su objeto de estudio. Evidentemente Biden es una persona infinitamente más preparada que Trump en materia de política exterior. Tiene en su equipo 2.000, no es un error de tipeo, 2.000 asesores en materia de política exterior asentados en distintos países. Realmente Biden
se ha preocupado por la política exterior durante su tiempo como vicepresidente de Obama y recaía sobre él el manejo de los asuntos exteriores. Obviamente es una persona formada por su edad durante la Guerra Fría, y esto no es una cuestión menor. Es decir, ustedes saben que durante gran parte del siglo XX, la contienda global que se llevó todas las discusiones y todos los análisis de política exterior fue la denominada Guerra Fría. Esa cortina de hierro de la que hablaba Churchill, que dividía al mundo en dos. Bueno, la verdad es que los políticos de hoy y los académicos de hoy que han sido formados en universidades durante la Guerra Fría han sido formateados con una manera de entender al mundo, que no es lo mismo que aquellos que no lo hayan sido. El primer presidente de los Estados Unidos que no fue formado en esas categorías teóricas fue probablemente Obama. Pero Biden tiene eso. Trump no lo tiene, claramente, porque Trump no fue formado en política exterior de ninguna manera, ni antes ni después de la Guerra Fría. Es decir, como les dije, Trump no es difícil de clasificar justamente porque no tiene formación de ese tipo, lo cual puede ser bueno o malo, no sé. Supongo que hay algunas deficiencias que se pueden subsanar con buenos asesores, pero lo cierto es que es un hecho objetivo. Él no tiene una formación académica en política exterior. La política exterior de Trump sí tiene, perdón, de Biden sí tiene una reminiscencia a valores. Definitivamente no es un neoconservador, los neoconservadores son de derecha, a Biden lo ubicaríamos en el centro de los demócratas. Después voy a hablar un poquito de cada partido y qué implica cuando analice el segundo nivel que les dije, ya no el individual, que es a donde estoy parado ahora, sino el del Estado como entendido desde sus partidos. Sí habla de valores, él habla de recomponer el liderazgo moral de los Estados Unidos en política exterior. Fíjense que va directamente a eso. Habla de terminar rápidamente la práctica horrible de separar familias en las fronteras de los Estados Unidos. Ustedes saben que esto está ocurriendo con la administración de Trump por su manejo de los ilegales, de esas familias que llegan a la frontera de los Estados Unidos y se ingresan, son separados los niños por un lado, los padres por el otro, trayendo situaciones humanitarias sumamente desagradables. Pero a Trump no le importan las situaciones humanitarias porque no sigue valores, sigue cuestiones prácticas, y lo más práctico es actuar como está actuando. Bueno, Biden dice que esto viola derechos humanos, y cuando alguien me habla de derechos humanos me habla de valores, ¿sí? Tema que no toca Trump nunca. Entonces la idea de Biden es devolverle a Estados Unidos un liderazgo moral, ¿no? Probablemente la situación en la que más claramente se contraponen Biden y Trump tiene que ver con el apego de los Estados Unidos a la cumbre de París en materia de cambio climático, que Trump repudió completamente, y Biden dice tenemos que volver a esa situación. Biden dice tenemos que volver también con nuestros aliados. Trump destruyó nuestra relación en la OTAN, en la NATO, porque recuerden que Trump decía que Estados Unidos gastaba demasiado dinero y que los otros países miembros de la OTAN no cumplían con su parte, rompiendo una estrategia, si se quiere, aliancista de muy larga data de los Estados Unidos. Bueno, Biden dice tenemos que volver a eso. Tenemos que volver al gran acuerdo que teníamos con Irán para su desarrollo nuclear en un sentido meramente civil. Tenemos que volver a una relación con Alemania, dice Biden en su plataforma de campaña, que fue destruida durante la era Trump, cuando justamente Trump acusó a Alemania de no aportar nada a la seguridad global y suscitó que Angela Merkel dijera que no se puede confiar más en los Estados Unidos como un superpoder para llevar adelante los destinos del mundo, justamente con Trump haciendo estas cosas. La situación con Rusia, voy tocando un picado con los países tal vez más relevantes o los que más han aparecido en los debates cuando hablaron de política exterior, es un poquito más compleja para Biden que para Trump. Ustedes saben que Trump tiene una gran relación con Rusia, algunos dicen por motivos non santos, digamos, por la ayuda rusa a que gane las elecciones. Saben que hay toda una investigación en los Estados Unidos en torno a cuál fue el involucramiento ruso con el cambio de ánimo de los electores estadounidenses a través de la utilización de redes sociales. Un tema apasionante, pero complejísimo para adosar a esta charla. Pero si les interesan las novelas de espías, no hay mejor tema que este en la política contemporánea
para analizar porque es realmente maravilloso. Digo, es tecnología, espías, cientistas sociales viendo cómo manipular el pensamiento. Es una cosa realmente única, no se le ocurrió ni al más creativo de los escritores estadounidenses de ficción, digamos, una cosa increíble. Bueno, que saben que esto llevó a un pedido a rumores de impeachment y de pedido de Trump, y bueno, todo eso que digamos, ustedes conocen. Creo que toqué en la diplomatura, pero en una versión anterior, cuando esto recién entraba, no sé, alguno de ustedes tal vez estaba, pero no otro. Sin embargo, un tema apasionante. Digo, a mí me lleva, arranco la mañana leyendo sobre eso. Cada vez es más interesante lo que se descubre en torno a la interrelación, y no importa que sea Rusia en este caso y que sea Estados Unidos, pero pone en el tapete la posibilidad de que en otros países ocurran situaciones similares. Ninguna nación es bien intencionada en política exterior, ¿no? La política exterior se caracteriza por ocurrir en un sistema anárquico en donde cada nación o cada estado está detrás de una búsqueda mayor de poder. Entonces no podemos confiar en las buenas intenciones de otras naciones, y es interesante ver cómo aquellas que tienen la capacidad tecnológica de avanzar sobre otras pueden hacerlo, lo hacen. Muy bien, la situación con Rusia es un poco más difícil, como les decía, para Biden. Biden nunca ha hablado bien del líder ruso, Vladimir Putin. Siempre ha sido un poco crítico, a diferencia de Trump, que lo reconoce como un gran líder. Hay una anécdota, de hecho, durante una de las visitas de Biden a Rusia, a la Federación Rusa, como vicepresidente, cuando Biden la confirmó, solamente él y Vladimir Putin sabrán si es cierta, pero dice que cuando Putin le estaba mostrando un edificio gubernamental, Biden lo miró a los ojos y le dijo: te estoy mirando a los ojos y no creo que tengas un alma, a Vladimir Putin, y dice que Putin le contestó: entonces nos vamos a entender bien, digamos. No sé si diciéndole que él creía que Biden tampoco tenía un alma o algo por el estilo. Esto había ocurrido en el 2011, según relató Biden en una charla periodística. Pero digo, con esta nota de color lo que quiero decir es que Rusia entraría dentro de lo que un presidente estadounidense que basa su política exterior en valores es el eje del mal, si se quiere, un eje conflictivo. No estaría entre los aliados lógicos o inmediatos. No sería un enemigo, claramente, es imposible pensar en Rusia hoy en día en esos términos, en términos de la Guerra Fría, pero no sería de los aliados más cómodos para Biden. Y después, en cuanto a los enemigos, estoy pensando en China, los dos están de acuerdo. Tanto Biden como Trump en sus discursos han dicho que debe Estados Unidos seguir asumiendo una política sumamente dura para con China, y esto tiene que ver con la guerra comercial que China y los Estados Unidos mantienen. Trump es un poquito más colorido en sus términos, dice que quiere que China, además de pagar por el daño comercial que le produce a los Estados Unidos. Ustedes saben que este daño comercial se basa en la idea de que, en el hecho de que China infringe los derechos de patentes de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos patenta las Crocs y China saca las Croco, digamos. Digo, esto lo hace China en absolutamente todo. A China no le importa para nada la normativa de patentes, por eso vende barato a todo el mundo, y Estados Unidos dice: bueno, a mí me genera un perjuicio concreto, porque Estados Unidos es el país que más creaciones industriales patenta en el mundo, por mucho. Entonces China debe pagar por esto. Biden coincide. Trump le pide además a China que pague por los daños del coronavirus. Biden no se expresó en este sentido, pero digo, los dos han sido duros con China. Y con Irán, que sería el otro enemigo claro, me remito un poco a lo que les dije, ¿no? Trump entiende que hay que seguir con una postura de no engagement, de estar lejos, y Biden dice que hay que acercarse y retomar el acuerdo con el que estaba. Muy bien, esto les da una semblanza por lo menos básica de qué sujetos tenemos adelante, qué hay en juego para elegir en los Estados Unidos actualmente. Para ir ahora a lo concreto y a esta elección y a estas discusiones de campaña, lo más importante de lo que han dicho se ha centrado en su reacción ante el COVID y lo que debieran hacer a su criterio para enfrentarlo. Muy bien. Trump
afirma que la salida del COVID tiene que ver con el favorecimiento de la situación de las empresas y el libre mercado y no en la asistencia directa, que el acceso, por ejemplo, a la vacuna tiene que darse a través de seguros privados de salud y solamente estaría disponible gratuita para los que no tengan ningún tipo de cobertura. Biden tiene una postura diferente a esto, dice que hay que invertir mucho más dinero en fortalecer el sistema de salud de los ciudadanos estadounidenses, de los habitantes de los Estados Unidos en realidad, porque lo promueve para todos, y que ese gasto público estaría claramente justificado. Esto es básicamente lo que han dicho en sus discursos. Ahora me gustaría entrar, si ustedes me dejan, en el segundo nivel de análisis, es decir, ¿a dónde están parados estos candidatos? Porque uno es demócrata y el otro es republicano, o así se dice Trump. Yo dudo un poco de esa categoría para Trump. Pensemos un poco en qué significa ser demócrata o republicano en los Estados Unidos. Ya sabemos qué sujetos tenemos, pero esos sujetos no van solos, van adentro de un aparato y no pueden hacer lo que quieran. Digo, ese aparato también los condiciona, porque los condiciona el poder demócrata o republicano en las cámaras. Entonces, aunque el presidente quisiera hacer lo que quisiera, para muchas de sus decisiones requiere apoyo legislativo. Entonces es importante entender qué son estos partidos. En cuanto al sistema de elecciones, ustedes saben que en los Estados Unidos hay 3 instancias. Hay unas primarias, son parecidas a las nuestras, ¿no? Son elecciones que se llevan a cabo en todos los estados y eligen el candidato a presidente y también los candidatos legislativos. En algunos estados son simultáneas, en otras hay primarias para presidente y primarias legislativas. El segundo paso que tiene el sistema estadounidense electoral es el de convenciones nacionales. Cada partido prepara una convención nacional y promulga quién es su candidato. Aunque seguramente ya lo conocíamos de las primarias, esta es una tradición muy arraigada en los Estados Unidos. Y por último está la elección. La elección en los Estados Unidos se da por colegio electoral. Me imagino que conocen todos la diferencia entre una elección estrictamente hablando directa y una elección a través de colegio electoral. En realidad lo que vota el ciudadano estadounidense no es un candidato a presidente, vota electores de su estado para que elijan al presidente. Esto no es menor, porque puede pasar, puede ocurrir que el candidato que sacó más votos populares no sea necesariamente el que termina siendo elegido como presidente. Le pasó a Hillary en 2016, sin ir más lejos. Tenía más votos en la contabilidad del voto individual, pero tenía menos electores. Cada estado, como les decía, tiene distintos electores y la manera en la que se dividen los estados para asignar esos electores es la que hace que pueda existir esta diferencia. Los estadounidenses lo llaman gerrymandering. Es un proceso difícil, complicado de explicar. Si alguna vez Roberto me invita, con mucho gusto entramos en esa cuestión tan específica de las elecciones estadounidenses, pero sepan, por lo menos para los que vayan a seguir las elecciones, que esto sea por un colegio electoral. Entonces ustedes no van a ver tanto la cuestión de cuántos millones de votos hay en cuestión, sino que van a ver quién consigue primero 270 votos. ¿Qué 270 votos son de los electores? El primero que consigue 270 es consagrado presidente de los Estados Unidos, consagrada la forma. La foto a días de las elecciones le da muy favorable a Biden, con una ventaja considerable. Biden estaba en el 51%, 50 o 51% de los electores contra un 42% de Trump. Cuando hablo de porcentajes en los Estados Unidos, tengan en cuenta que en general los censos o las estadísticas se toman sobre aquellos ciudadanos que dicen que van a votar, porque las elecciones no son obligatorias. Entonces no se trata de que el 51% del país apoye a Biden, de ninguna manera. Del 51% de los ciudadanos censados que dicen ir a votar, dicen que van a votar a Biden. Entonces, ¿cuánto es este 51%? De la población de los Estados Unidos? Tal vez un 14, un 15, un 17%. Entonces, tengamos también eso en cuenta. Bueno, les dije que les iba a hablar del sistema de partidos. Estados Unidos es un país bipartidista. ¿Existen otros partidos? Sí. No juegan ningún rol en las elecciones. Prácticamente no tienen incidencia en los números finales. Los partidos que determinan las elecciones históricamente son el demócrata y el republicano. El Partido Demócrata es una agrupación política muy vinculada con el centro-izquierda, pero el centro-izquierda a la estadounidense, no pensemos en nuestro centro-izquierda. Actualmente tiene el control de la Cámara de Diputados y tiene obviamente una fuerte representación en senadores, pero la Cámara de Senadores sigue dominada por los republicanos.
Los demócratas tienen pocas divisiones internas, pero van desde los demócratas más de centro, como Biden es exactamente eso, que promueven una intervención estatal limitada de la economía, pero existente, hasta los socialdemócratas, al estilo Bernie Sanders. Los demócratas siempre están más relacionados con la permisividad en ciertas políticas sociales, como la práctica del aborto, los derechos de los colectivos LGBTQ, con temas como la igualdad racial y demás. Y Biden está en el centro. Biden no es un demócrata ni de derecha ni de izquierda, es bien centro. El Partido Republicano, por otro lado, ustedes saben, como nota de color también, que se lo representa a uno con un burro y a otro con un elefante. Estos son los animales tradicionales de los partidos, ¿no? El GOP, el Good Old Party, el Partido Republicano con el elefante y con el burro el Partido Demócrata. Así que también pueden ver, incluso cuando estén televisando las elecciones, que aparece el dibujito, el animalito más allá del nombre del partido. El Partido Republicano, en contraposición, es un partido conservador de centro-derecha, lo ha sido siempre. Propone una participación mínima del gobierno en la economía e impuestos bajos. No propone nunca políticas asistencialistas. Es difícil saber si Trump puede ser fácilmente calificado como un republicano, porque es muy pragmático, pero va dentro de ese partido. El republicanismo de Trump es un republicanismo, si quiere, extremo, de lo que se denomina el Tea Party, la facción más de derecha de los republicanos, que habla constantemente de la homogeneización de la población, o sea, el rechazo a la inmigración y la protección del empleo y el laissez-faire respecto a la economía, no tocar la economía, no agobiar con impuestos. Sin embargo, vamos a ser muy claros, ¿no? En Estados Unidos no hay una gran distancia en materia política interna entre demócratas y republicanos. Hay una diferencia de tono. Estados Unidos es un país que ha promovido siempre una política económica profundamente liberal, orientada al libre mercado y al libre comercio. Más allá de un poquito más de proteccionismo, un poquito menos, algún impuesto más o menos, Estados Unidos es eso. No va a venir un líder a los Estados Unidos a imponer un sistema asistencialista o estrictamente cerrado. Es imposible, no lo permitiría el propio sistema. Muy bien, como les decía, tienen una agenda post-COVID un poco diferente, pero están más o menos orientados en lo mismo. Tal vez lo más interesante que dijo Trump es que va a habilitar un programa que denomina Warp Speed para aprobar rápidamente una vacuna contra el coronavirus, salteándose absolutamente todo chequeo de la calidad de esta vacuna, lo cual no sabemos en qué va a terminar. Muy bien, quiero cerrar un poco, o quiero por lo menos avanzar un poco con qué le importa a la Argentina la elección de los Estados Unidos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para pensar en la Argentina es que si en algo le importa va a ser, en principio, en la cuestión económica y en la cuestión de la política latinoamericana. En cuanto a la cuestión económica, entendamos que Estados Unidos tuvo una política de Trump que permitió un reforzamiento de, como les dije antes, los números de la economía interior, sobre pretexto de un cierto proteccionismo, pero últimamente no le está yendo bien con las medidas del coronavirus porque ha declinado la economía y ha subido al 11% la tasa de personas que solicitan el seguro de desempleo, que es un montón en términos de Estados Unidos. ¿Qué le importa a Argentina en materia de política económica y en materia de política exterior? Si Estados Unidos continúa con Trump, efectivamente la posibilidad de Argentina de participar de alguna alianza estratégica con los Estados Unidos se va a ver reducida porque Trump va probablemente a tener un continuismo cercano a lo que viene siendo. Si gana Biden, como dato interior, sabemos que vamos a tener un Estados Unidos un poco más homogéneo. Saben que lo único que no controla ahora el Partido Demócrata es el Senado, pero si gana Biden, es muy probable que controle también el Senado. Biden está a 4 lugares, a 4 escaños de controlar el Senado. Y estados como Maine y Colorado, que son estados que se están yendo del voto de los republicanos para el voto a los demócratas muy decididamente, tal vez ayuden con esto, y las bancas que actualmente ocupan el Senado, los senadores por Maine y Colorado, pasen al Partido Demócrata.
¿Por qué esto es importante? Porque en general, cuando Estados Unidos es más homogéneo a nivel interior, más se abre en su política exterior. Es decir, las etapas de mayor aislacionismo de los Estados Unidos coinciden con momentos en donde habría una gran diversidad interior. Esto parece indicar que los líderes de los Estados Unidos, cuando no tienen la sartén por el mango en las cámaras, se tienen que ocupar más directamente del tema interior y se retraen en lo exterior. Entonces, anticipo que si gana Biden y gana además los 2 escaños que le faltan en el Senado, probablemente tengamos un Estados Unidos de salir un poco más afuera. Ahora, la pregunta es, ¿le es posible aliarse a Argentina con Estados Unidos en algún sentido? Bueno, depende de lo que Argentina quiera ofrecer. Lo único que Argentina de momento tiene para ofrecer a los Estados Unidos es una alianza política en la cuestión que le preocupa a los 2 candidatos, que es China. Más allá de la estricta relación comercial que Argentina puede mantener con China, si Argentina tuviera una muestra de alejarse de la política china, por ejemplo, saben que tenemos bases chinas en el país y demás, probablemente se abriría un canal de diálogo con los Estados Unidos, porque este es un tema que preocupa a los 2 candidatos, voltear a China de la discusión global, y en este momento Argentina está más cercano de China que de los Estados Unidos. A nivel regional, si Argentina estuviera dispuesta a asumir un rol de profunda crítica de Venezuela, también atendiendo las cuestiones de Cuba y Nicaragua, que son las grandes cuestiones de nuestra región, probablemente esto también abriría un canal de diálogo. Uno podría pensar, bueno, esto no va a ocurrir con el gobierno actual argentino, porque el gobierno actual argentino ha tenido una prédica muy antiestadounidense en general y muy cercana a Venezuela. Sí, si no hubiésemos tenido la sorpresa hace unas pocas semanas de que el gobierno argentino condenó la violación de los derechos humanos en Venezuela. Sí, me dirá alguien más o menos despierto, coincidió con una misión del FMI, probablemente haya tenido algo que ver. Pero digo, en este sentido, el gobierno de Fernández ha demostrado tener un cariz práctico, no basado en valores en ese sentido. Digo, ha molestado a muchos propios de la coalición de gobierno el apoyo de Argentina a la postura de Estados Unidos en cuanto a la condena de los derechos humanos, por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces yo no estoy tan seguro de que debamos cerrarnos a la posibilidad de que Argentina actúe así. En principio parece difícil, pero hemos tenido por lo menos un ejemplo. Cuando digo que este gobierno o que esta coalición de gobierno ha tenido una prédica muy antiestadounidense, no me refiero al actual presidente Fernández, sino me refiero a la vicepresidente cuando era presidente de la República y cuando era presidente Néstor Kirchner. Probablemente los 3 episodios más álgidos en la relación diplomática entre Argentina y Estados Unidos ocurrieron durante esos 2 gobiernos. Estoy pensando en la situación de Antonini Wilson, ¿recuerdan ese ciudadano venezolano estadounidense que accedió con una valija de $800.000 a la Argentina? Se suponía que era dinero que venía de Venezuela, visitó la Casa Rosada y en el momento en el que se fue de Argentina, el país solicitó su extradición. Yo conozco bien el caso porque tuve a mi cargo, cuando trabajaba para el Departamento de Estado, analizar el pedido de extradición. Y el presidente Kirchner, Néstor Kirchner, en aquel momento dijo que Estados Unidos era parte de una suerte de complot. El presidente, la cabeza del FBI para desestabilizar y permitir este refugio de Antonini Wilson en los Estados Unidos, no entregándolo a la extradición. Ese fue un momento sumamente álgido. El segundo momento sumamente álgido que recuerdo es cuando el canciller Timerman incautó una valija diplomática y la abrió con un alicate exhibiendo al mundo sus contenidos, una valija diplomática de los Estados Unidos, en aquel episodio en el que decía que estaban trayendo, recordarán ustedes si lo siguieron los diarios, material no permitido. Bueno, más allá de lo bochornoso que es la violación de una valija diplomática por parte de nada menos que un canciller, ese fue sin duda el segundo momento más álgido de la relación con los Estados Unidos, y el tercero fue aquel en el que en un discurso Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que si a ella le ocurría algo, el mundo no debía mirar hacia Oriente, sino que debía mirar hacia el norte, aludiendo a que temía de alguna manera que los Estados Unidos fuera contra ella a nivel personal. No sé cuál es la extensión de sus palabras, cada uno las analizará, pero pareciera que daba cuenta de hasta un posible ataque a su integridad personal. Bueno,
Este gobierno de alguna manera es continuidad de aquel, de hecho quien era presidente es ahora vicepresidente y es además líder de la coalición política en términos materiales. Con lo cual tenemos señales políticas de que sería muy difícil una alianza con los Estados Unidos, pero tenemos al menos una, en la incoherencia que nos es propia a todos los argentinos, de que sería posible con la condena a la situación en Venezuela. Entonces, ¿se podría aliar Argentina-Estados Unidos? Depende de lo que Argentina tenga para ofrecer, y hoy en día lo que Argentina tiene para ofrecer, lastimosamente, solo es de naturaleza política. Hemos perdido nuestro liderazgo económico en la región, como todos sabemos, lo ha asumido Brasil fuertemente, y nuestro liderazgo político también, pero digo, aún Argentina tiene esa posibilidad. Bueno, ya acercándome al tiempo, quedan 5 minutos, digo unas palabras finales en general para tratar de englobar todo esto. Yo creo que, de vuelta, en esta nueva guerra fría del siglo XXI, que implica el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ya no entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que Argentina quede del lado oriental de la cortina de hierro puede implicar una decisión política que nos aleje aún más de los Estados Unidos. Lo paradójico de nuestra situación es que si estuviera en el gobierno, por ejemplo, si tuviéramos el gobierno anterior de Macri, probablemente quedaríamos de este lado de la cortina de hierro. Y eso nunca es saludable, que la política exterior de un Estado dependa exclusivamente de quién está ocupando el sillón de Rivadavia. Es decir, nos tiene que hacer reflexionar de alguna manera. No hay nada de malo en apostar a China y rechazar nuevas relaciones carnales con Estados Unidos, o en tomar la decisión estratégica de apoyar a Estados Unidos y condenar a China por su deslealtad comercial. No hay nada malo en la medida que sea una política de Estado genuina, duradera, pensada, no un arrebato del que está ocupando el sillón de gobierno. El hecho de que nuestra política internacional de alineamiento con una u otra potencia cambie tan radicalmente respecto a quién es nuestro presidente, solamente habla de la inmadurez política de la Argentina y la fragilidad de nuestras burocracias diplomáticas para mantener un plan estratégico de relacionamiento internacional maduro, como sí lo hace, por ejemplo, Brasil. Aquellos a quienes nos toca en Argentina o en algún país latinoamericano ejercer algún nivel de decisión en la forma en la que nuestra política exterior se lleva adelante, debiéramos invertir todo esfuerzo en lograr que ya no se base en planes de 4 años, o sea, el ritmo del proceso electoral, porque el ritmo de la geopolítica es otro, requiere un pensamiento estratégico mucho más amplio que el proceso de las elecciones. Como segunda reflexión, y ya yendo al punto por el cual me invitó Roberto a hablar, lo cierto es que gane quien gane en las elecciones de los Estados Unidos, no vamos a tener grandes sorpresas en materia de política exterior. Podemos tener diferencias, pero no grandes sorpresas. Pero si gana Trump, solamente debemos mirar a los últimos 4 años de la política exterior de los Estados Unidos y va a ser probablemente una continuidad de ello. Si gana Biden, tenemos que mirar los 4 años anteriores. Digo, lo que hizo Obama con su política exterior, porque Biden era la cabeza detrás de eso. Entonces digo, no habrá sorpresa, simplemente hay que saber observar un periodo histórico de los Estados Unidos o el otro. En cualquiera de los casos yo anticipo una fuerte cuota de elemento aislacionista, aunque ninguno de los dos sea un aislacionista, y poco intervencionismo en Latinoamérica, salvo por los países que les mencioné. Y ahí es a donde tiene una oportunidad Argentina. En este sentido, creo que vuelve a ser un momento para que los países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, replantee, como les decía antes, una mirada estratégica hacia Estados Unidos, porque con Trump o Biden, no importa, va a ser un Estados Unidos que no va a salir a buscar. Va a ser un Estados Unidos al que va a haber que ir a golpearle la puerta, lo cual requiere de nosotros una política exterior proactiva y proposicionista. Si no la tenemos, seguiremos condenados a estar en un rincón del mapa atendiendo cuestiones de nuestro barrio, de nuestra Sudamérica más cercana. Y yo creo que Argentina debe tener, como lo ha tenido históricamente, la ambición de jugar a más que eso. Bueno, Roberto, no quiero robarte más tiempo del que me diste. En esto les agradezco la atención y el tiempo, y te dejo para el llamado al break. Bueno, querido Gastón, como siempre, impecable, como siempre impecable. Qué persona, qué estudioso lúcido que sos.